Buenas noches. Estimados amigos, con la disculpa del caso por los problemas técnicos, pero hemos retomado la transmisión para conversar sobre el tema obligaciones formales en el régimen de precios de transferencia en el caso peruano. Yo les venía comentando que el régimen de precios de transferencia y su origen no es nuevo. En nuestro país data del año 2001 las primeras normas que se dieron sobre el precio de transferencia. Sin embargo, muchos años atrás ya varios países venían incorporando dentro de sus legislaciones normas asociadas para combatir el uso abusivo de las distintas tasas que ofrecen las jurisdicciones con la finalidad de atraer inversiones a través de la manipulación del precio. Entonces yo comentaba que este mecanismo de precio de transferencia lo que hace es que los contribuyentes que realizan actividades a nivel de grupos en distintas jurisdicciones transfieran entre ellos la utilidad a través de aumentar o disminuir el precio, de tal suerte que la utilidad queda colocada en la jurisdicción en la cual la tasa impositiva es menor o nula. Esta forma de hacer esquema de planeamiento fiscal agresivo por parte de los contribuyentes generó que los estados reaccionen, y los estados reaccionaron incorporando normas para evitar estas manipulaciones de precios, y así es que se originan los regímenes de precio de transferencia. Sin embargo, a nivel internacional la OCDE ha venido trabajando una serie de propuestas para el combate a este mecanismo de planificación fiscal agresiva, como decía, y a través de las guías en materia de precio de transferencia ha hecho una serie de propuestas para que los países incorporen dentro de su legislación a fin de combatir estos mecanismos elusivos. En realidad, ¿qué cosas son los precios de transferencia? Si buscamos nuestra legislación peruana, vemos que no existe una definición de en qué consiste el régimen de precios de transferencias. Directamente, nuestra norma peruana habla de operaciones entre partes vinculadas, sin embargo no hace referencia expresa a la definición de precio de transferencia. En ese sentido es que tomamos la definición de la OCDE, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, que establece que los precios de transferencia son los precios a los que una empresa transmite bienes materiales y activos intangibles o presta servicios a empresas asociadas. Dos temas acá puntuales. Primero, ¿por qué tomar la definición de la OCDE? Les comentaba que esta institución viene trabajando hace muchos años las guías en materia de precio de transferencia, y actualmente se tiene la versión del año 2010, la cual ha sido modificada por la acción 13 del Plan BEPS, por lo menos en la parte de la documentación sustentatoria en materia de precio de transferencia. Eso es el primer aspecto. El segundo aspecto es que en nuestro país el propio artículo 32A de la Ley del Impuesto a la Renta establece que las guías en materia de precio de transferencia desarrolladas por la OCDE son fuente de interpretación. Es decir, que nuestro legislador ha optado por incorporar dentro del sistema jurídico, a efecto de la interpretación de las normas del régimen de precios de transferencia, a las guías de la OCDE. En ese sentido, resultan siendo materialmente importante que los operadores del derecho tengan en cuenta, al momento de aplicar la norma, cuál ha sido el criterio mediante el cual se han elaborado estas guías en materia de precios de transferencia. En segundo lugar, yo les decía, el segundo aspecto es que el régimen, conforme a la definición que acabamos de mencionar, que propone la OCDE, está direccionado básicamente al precio que fijan entidades asociadas. En nuestro país se le conoce como entidades vinculadas, empresas vinculadas o partes vinculadas, precisamente le llama la norma. ¿Cuál es la idea del trabajo que realizan las partes vinculadas o partes asociadas? Pues bien, siendo que las partes vinculadas son compañías que forman parte de un grupo empresarial, y siendo que normalmente tienen accionistas comunes, a los accionistas realmente
lo que les interesa es que sus empresas rentabilicen lo más que puedan, y si el dinero viene a través de una u otra empresa, le resulta siendo para ellos irrelevante, pues lo importante es maximizar económicamente las ganancias. Entonces, por esa razón decíamos que las empresas vinculadas tienen la posibilidad de fijar el precio de acuerdo a su conveniencia. Por ejemplo, vamos a poner un caso. En condiciones normales, una empresa A vende productos a una empresa B. El precio del producto o de los servicios a transar se fija por acuerdo de voluntades, o en su caso por oferta y demanda. Entonces, este precio es un precio libre de mercado y que es la base fundamental del régimen de precios de transferencias. Sin embargo, cuando se sientan a fijar el precio dos sujetos que son vinculadas, por ejemplo, empresas que tienen los mismos accionistas, el precio puede manipularse de tal suerte que o se puede llevar hacia arriba o se puede llevar hacia abajo, con el propósito de dejar la utilidad en aquella empresa, ¿no?, en la que el tipo o la tasa impositiva es considerablemente menor. Entonces, esto no se podría hacer en tanto sean empresas independientes. Es decir, la figura de la manipulación del precio se puede hacer en la medida que se trate de empresas vinculadas. Una matriz con su sucursal, empresas ubicadas en distintos territorios o jurisdicciones, ocurre esta situación. Entonces, decía yo, ¿por qué? Porque los estados establecen, de acuerdo a su conveniencia, de acuerdo a sus propios objetivos y de acuerdo a su soberanía fiscal, establecen la tasa del impuesto a la renta empresarial que le resulte siendo más conveniente a los fines de atraer la inversión. Esa disparidad de tasas hace que los contribuyentes, cuando establezcan su régimen tributario, como decía yo, dejen la utilidad en aquel territorio donde fiscalmente es más conveniente o donde la tasa sea más reducida. Entonces, este es el origen del régimen de precio de transferencia. Esa es, de alguna manera, la forma como se trabaja a nivel internacional. Sin embargo, nuestra norma ha ido un poco más allá, y nuestra norma ha incorporado también dentro de la regulación a las operaciones que realicen las partes vinculadas dentro del territorio peruano. Es decir, dos empresas vinculadas que están domiciliadas en la misma jurisdicción, es decir, en el Estado peruano, cuando realizan transacciones, deberán también observar las normas del régimen de precio de transferencia que establece el artículo 32A de nuestra ley del impuesto a la renta. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿pero por qué existe el régimen de precio de transferencia a nivel interno? Si es que en nuestro país, siendo que es un estado unitario, existe una sola tasa de impuesto a la renta, 29,5% para el presente ejercicio. Sin embargo, hay que tener en cuenta que nuestra legislación establece algunos regímenes tributarios que tienen algún beneficio especial. Por ejemplo, el caso de las empresas que hacen uso de los beneficios de la Ley de Promoción al Sector Agrario, en la cual la tasa o el tipo impositivo es 15%, versus el 29,5% que pagan las empresas que están en el régimen general o común. Lo mismo sucede con las empresas que están ubicadas en la Amazonía, en la selva. También la ley de Amazonía establece tasas de 0, 5 y 10% para las empresas que estén domiciliadas en ese lugar y que cumplan los requisitos para el goce de beneficios. Entonces, como ustedes comprenderán, siendo que existen regímenes dentro del mismo Estado peruano que ocasiona que las tasas sean distintas, entonces en ese contexto es que el régimen también en el caso peruano se ha incorporado a efectos de regular también transacciones entre partes vinculadas cuando ambas son domiciliadas en el Estado peruano. Pues bien, si ustedes podrán advertir a estas alturas de la conferencia, el régimen de precio de transferencia no es otra cosa más que una serie de normas que se han dado a nivel interno en nuestro país con el propósito de evitar maniobras elusivas o evasivas de parte de los contribuyentes y de esa manera se evite o se merme la recaudación del Estado peruano. Pues bien, el marco normativo del régimen de precio de transferencia, yo les puedo decir que la norma más antigua, o digamos el antecedente normativo más remoto, está en la ley 27356, publicada el 18 de octubre del año 2000, vigente a partir del 1 de enero del año 2001. Esta norma es la que incorpora recién en nuestro país algunos aspectos básicos
sobre el régimen de precios de transferencia. Sin embargo, la norma no fue adecuadamente desarrollada y fue necesaria una modificación. Más adelante, el decreto legislativo 945, vigente a partir del 1 de enero del año 2004, incorpora ya de manera concreta, ¿no?, e integral las normas del régimen de precios de transferencia. Sin embargo, fue necesario la dación posterior de un decreto supremo o norma reglamentaria que pueda establecer parámetros exactos para aplicar el régimen. Es así que el decreto supremo 190 del año 2005, vigente a partir del 1 de enero del año 2006, establece la regulación complementaria del régimen de precio de transferencia. Por lo tanto, en nuestro país, recién a partir del 1 de enero del año 2006, tenemos normas completas sobre precio de transferencia, las cuales se encuentran vigentes hasta el día de hoy. Un hecho importante es que en el año 2006 también la Administración Tributaria, a través de la emisión de 2 resoluciones de superintendencia, regula las obligaciones formales en materia de precio de transferencia, incorporando en ese entonces y hasta el año 2015, que estuvo vigente, la declaración jurada informativa de precio de transferencia y el estudio técnico de precio de transferencia. En el año 2012, con la reforma anterior, el decreto legislativo 1112, 1120 y 1124 han realizado una serie de cambios y ajustes en el régimen de precio de transferencia, y ha sido necesaria también posteriormente la dación de un decreto supremo, que es el 258 del año 2012, en el cual se han hecho los ajustes necesarios para un adecuado funcionamiento del régimen. Actualmente, el año pasado, a fines del año, el 31 de diciembre del año 2016, el decreto legislativo 1312, vigente ya a partir del 1 de enero del 2017, ha hecho cambios sustantivos al régimen, sobre todo en los aspectos relacionados con las obligaciones formales. Es decir, se ha sustituido la obligación de presentar declaración jurada informativa de precio de transferencia y estudio técnico con el reporte local, reporte maestro y reporte país por país. Actualmente, o hace algunos días, el día 17 de noviembre de este año, o sea, hace muy poco, se ha publicado el Decreto Supremo 333 del año 2017 y que está vigente a partir del día 18 de noviembre, mediante el cual se han hecho algunas precisiones respecto a estas obligaciones formales en materia de precio y transferencia. Por dicha razón es que la conferencia, la transmisión en vivo el día de hoy trata fundamentalmente sobre los aspectos asociados a las obligaciones formales en materia de precio y transferencia. Y era importante tratar el tema de precio de transferencia y la cuestión asociada a obligaciones formales, toda vez que este año existió en muchos contribuyentes la incertidumbre si era obligatorio para el año 2017 aún presentar la declaración jurada informativa y el estudio técnico, toda vez que esta modificatoria que se hizo en este decreto legislativo 1312 lo que hizo es sustituir o reemplazar las obligaciones formales, llámese estudio técnico y declaración jurada, por reporte local, reporte maestro y reporte país por país. Entonces, se quedaba la incertidumbre si es que para el año 2017, es decir, por el ejercicio 2016, cuya presentación de la declaración jurada informativa, que era el año 2017, aún continuábamos con el esquema anterior, o ya se incorporaba estas obligaciones de reportes locales, maestro y país por país. Y claro, era entendible esta incertidumbre de parte de los contribuyentes, toda vez que la norma, el decreto legislativo 1312, no era preciso en indicar a partir de qué periodo se iba a exigir estos nuevos reportes, estas nuevas obligaciones formales. La norma simplemente decía que a partir del año 2017 se iba a exigir el reporte local. Y cuando decía que se iba a exigir a partir del año 2017, había la incertidumbre claro, ¿y qué pasa con el ejercicio 2016 que se presente en el año 2017? ¿También irá a estar sujeto a este nuevo reporte local o estaría todavía sujeto a las obligaciones de declaración jurada y estudio técnico? Esto ha sido precisado en dos momentos. En el mes de mayo, por parte de la Administración Tributaria, a través de un comunicado muy pequeño que salió en la página web de la SUNAT, se indicaba que
para el ejercicio 2017, para el año 2017 y respecto de las operaciones realizadas en el ámbito de aplicación del régimen de precios de transferencia efectuadas en el año 2016, estas ya no iban a ser cumplidas a través de la declaración jurada informativa y a través del estudio técnico. Entonces, en este mes de mayo, recién los operadores del derecho, los contribuyentes, tuvimos conocimiento veraz respecto a que en el año 2017 ya no se iba a presentar declaración jurada y estudio técnico, sino reporte local. Ahora, este comunicado efectuado por la Administración Tributaria, siendo que este comunicado era una interpretación de algún modo de lo que establecía el decreto legislativo 1312, ha ocasionado que a través de este decreto supremo 333-2017, decía yo que está vigente desde el 18 de noviembre, se tenga que precisar este aspecto de la presentación del reporte local y dejando sin efecto ya la declaración jurada informativa y el estudio técnico, lo cual vamos a comentarlo más adelante. Pues bien, si queremos conocer la regulación del régimen de precio de transferencia, aparte del marco normativo que acabo de mencionar, debemos recurrir al artículo 32 de la Ley del Impuesto a la Renta. El artículo 32 de la Ley del Impuesto a la Renta establece la regla del valor de mercado, ¿no? Es decir, que cuando los sujetos realicen venta de bienes, aporte de bienes y demás transferencias a título oneroso o gratuito, el precio que fijen entre ellos debe ser el precio de mercado. En ese sentido, esta misma norma, el 32, establece que si los contribuyentes hubieran sobrevaluado o subvaluado, la Administración Tributaria tiene las atribuciones para que pueda ajustar el precio al valor de mercado. Entonces, primera precisión al respecto de este artículo 32. La regla del valor de mercado, es decir, que los contribuyentes cuando realicen ventas de bienes, aportes y demás transferencias o prestaciones de servicios, esta regla es aplicable para todos los contribuyentes, vinculados o no vinculados. Es decir, empresas asociadas o no asociadas. Para todos es aplicable esta norma, ¿no? La regla del valor de mercado. Y decíamos que este 32 establece que la SUNAT tiene la potestad para poder hacer los ajustes correspondientes en tanto detecte que existe sobrevaluación de precio o subvaluación de precio. Entonces, ahí hay que hacer una segunda precisión respecto al valor de mercado. ¿Por qué? Esta regla de valor de mercado es aplicable para todos los contribuyentes. Sin embargo, las reglas a seguir cuando los contribuyentes no son vinculados, las reglas de valoración a seguir cuando los contribuyentes no son vinculados son distintas a las reglas de valoración, ¿no? O los métodos de valoración como se conoce en la norma, ¿no? Cuando se trata de sujetos vinculados. Para ponerlo de manera clara, la empresa A, la empresa B van a realizar una transacción, no son sujetos vinculados, no son partes vinculadas. ¿Deben respetar la regla de valor de mercado? Sí, de acuerdo. ¿Cuáles son los métodos o cómo se calcula la regla de valor de mercado? Para eso hay que recurrir al numeral 1, 2, 3 y 5 del artículo 32A, que nos dice que para el caso de existencias hay una regla, para el caso de activos fijos hay otra regla, para servicios hay otra regla, para valores hay otra regla, entre otros. Es decir, cuando la transacción se ha realizado entre sujetos no vinculados, la forma de cómo establecer el valor de mercado o el precio justo de mercado, el rango de mercado, tiene una manera, tiene una forma. Mientras que si los sujetos son partes vinculadas o el sujeto domiciliado en el Perú ha realizado una transacción con un sujeto domiciliado en un paraíso fiscal, la norma le llama territorio de baja o nula imposición, lo que cambia es el método, la forma, cómo se calcula el valor de mercado. Entonces, en nuestro país, yo decía, el artículo 32 es aplicable para todos, pero respecto a la forma de establecer el valor de mercado, los no vinculados tienen una forma y los vinculados y además los sujetos domiciliados en el Perú que realizan transacciones con sujetos domiciliados en territorio de baja o nula imposición tienen métodos distintos. Eso es toda la parte del régimen de precio de transferencia. Por esa razón es que
si ustedes advierten, el artículo 32 en el numeral 4 establece que el valor de mercado en el caso de sujetos, partes vinculadas o sujetos que realicen transacciones desde, hacia o a través de territorio de baja o nula imposición se regirán conforme a lo establecido en el artículo 32A de la Ley del Impuesto a la Renta. Es decir que el numeral 4 del 32 nos lleva al 32A de la Ley de Renta, donde se encuentra desarrollado todo lo relacionado al régimen de precio de transferencias en nuestro país. De acuerdo, cuando uno ya ingresa al 32A de la Ley del Impuesto a la Renta, lo primero que nos encontramos es el inciso A, que regula el ámbito de aplicación, es decir, a quienes le resulta siendo aplicable el régimen de precio de transferencia. Y entonces la ley establece que las normas de precio de transferencia serán de aplicación a las transacciones realizadas por los contribuyentes del impuesto con sus partes vinculadas, o las que se realicen desde, hacia o a través de países o territorios de baja o nula imposición. De este inciso A del artículo 32A tenemos la primera lectura, es la siguiente. La norma, cuando define el ámbito de aplicación del régimen de precio de transferencia, establece que son los precios que se fijan entre partes vinculadas, y ahí no ha hecho ninguna diferenciación. Si es que ambas son vinculadas, domiciliadas en distintas jurisdicciones, o ambas son vinculadas dentro de la misma jurisdicción o dentro del mismo territorio peruano. Con lo cual confirmamos lo que en un inicio decíamos, que si una empresa peruana realiza transacciones con su vinculada en cualquier territorio o jurisdicción distinta, aplica el régimen de precio de transferencia. Y si la vinculada peruana realiza transacciones con otra vinculada peruana, también le resulta siendo aplicable el régimen de precio de transferencia. Entonces, eso es importante conocerlo. Luego, el segundo aspecto es que, sin importar si son vinculadas o no, si un sujeto domiciliado en el Perú realiza transacciones con un sujeto domiciliado en un territorio de baja o nula imposición, conocidos como paraísos fiscales, entonces en esos casos también resulta siendo de aplicación el régimen de precios de transferencia. Entonces son dos los supuestos que nos llevan a establecer el ámbito de aplicación. Perfecto. Hasta acá lo que hemos avanzado es hemos entrado a la norma del impuesto a la renta y hemos definido el ámbito de aplicación. Y hemos dicho que el régimen aplica a sujetos vinculados y a sujetos que realizan transacciones con paraísos fiscales. Perfecto, pero ¿qué se entiende cuando decimos sujetos vinculados? En este caso debemos de remitirnos al artículo 24 del reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, donde establece 12 supuestos en los cuales la norma señala que existe vinculación entre uno y otro sujeto. Básicamente los supuestos que se han construido en el 24 del reglamento están orientados hacia tres criterios: la vinculación por la participación en el capital, la vinculación por la administración y la vinculación por el control. Entonces, será conveniente revisar este artículo 24 del reglamento para ver los supuestos de vinculación. Por decirlo así, una empresa es vinculada con otra, ¿no?, cuando una posea más del 30% del capital de la otra, o cuando ambas tengan encima de ellas un accionista común, ¿no?, que tenga más del 30% de acciones en cada una de ellas. En ese caso estamos hablando de vinculación por la participación en el capital. Sin embargo, nuestra norma también ha incluido otros supuestos relacionados con la administración. Es decir, el caso de un gerente que es gerente de una empresa y de otra empresa, y este gerente tiene poder de decisión en los acuerdos operativos, económicos o financieros en ambas empresas, aun cuando no haya vinculación por el capital, hay vinculación por la administración, gerentes, directores, administradores, entre otros. Y el otro supuesto es el supuesto del control, ¿no? Una empresa, por ejemplo, que le vende el 100% de su producción a otra empresa, y para esta empresa compradora, esas adquisiciones representan más del 30% en el ejercicio, entonces hay vinculación por el control. Entonces, la sugerencia es revisar este artículo 24 del reglamento de la Ley de Impuesto a la Renta para saber cuándo una empresa es vinculada con otra. Y el otro tema es
cuando existe transacciones entre un sujeto domiciliado y un sujeto domiciliado en un territorio de baja o nula imposición, o conocido también como paraísos fiscales. Bueno, en nuestro país ha optado dos métodos o dos sistemas para establecer quiénes son vinculados, qué países califican como territorio de baja o nula imposición. Primero estableció una lista de 43 jurisdicciones, ¿no? La denominada lista negra para el caso peruano, en donde existen estados que, por las características que tienen y fundamentalmente por la confidencialidad que guardan respecto de los sujetos que invierten en estos estados, catalogan o califican como paraísos fiscales. Entonces, hay una lista taxativa, simplemente decir y buscar si es que el contribuyente o el cliente o el proveedor o la contraparte de la transacción está domiciliado en alguna de estas jurisdicciones, 43 jurisdicciones que establece nuestra norma peruana. El otro criterio para calificar a un país como paraíso fiscal es que en esa jurisdicción la tasa del impuesto a la renta que se cobre sea cero o inferior en un 50% a la que corresponde pagar en el Estado peruano, y que además presente alguna característica adicional, ¿no? Por ejemplo, que no esté dispuesto a brindar información. O sea, es decir, el Estado X no está en la lista de 43 jurisdicciones, su tasa impositiva es del 5%, ¿no? Y además este país no brinda información. Entonces, para los efectos peruanos también será considerado un territorio de baja o nula imposición, y por tanto, las operaciones que hagan los contribuyentes domiciliados en el Perú con sujetos domiciliados en ese estado estarán dentro del ámbito de aplicación de las normas de precio de transferencia. Igual también, otro de los criterios para calificar a un territorio como paraíso fiscal es que el Estado ofrezca un tratamiento tributario particular para los sujetos no residentes que contemplen beneficios que excluyan a los sujetos residentes. Es decir, también puede calificar como paraíso fiscal un Estado que, no encontrándose en la lista de 43 jurisdicciones, el tipo impositivo, en el ejemplo que yo ponía, es 5%, pero además ese Estado otorga un tratamiento particular beneficioso a los contribuyentes no domiciliados, y sin embargo a los contribuyentes residentes o domiciliados en ese territorio les otorga un tratamiento distinto, más perjudicial. Otro de los aspectos a considerar para calificar un paraíso fiscal es que los sujetos beneficiados con la tributación baja o nula están impedidos de operar dentro del territorio, y la otra es que estos se publiciten como paraísos fiscales. Entonces, para resumir, en el ámbito de aplicación, es decir, ¿quiénes están sujetos a aplicar el régimen de precio de transferencia? Aquellos sujetos que realizan transacciones entre partes vinculadas, y hemos dicho la definición de parte vinculadas está en el artículo 24 del reglamento, y en segundo lugar, también califican como operaciones dentro del régimen de precios de transferencias aquellas que realiza un sujeto domiciliado en el Perú con un sujeto domiciliado en un territorio de baja o nula imposición, conocido también como paraíso fiscal. Y hemos dicho que, a efecto de catalogar a una jurisdicción como paraísos fiscales, nuestra legislación ha optado por dos sistemas. Primero, el sistema taxativo de la lista negra, 43 jurisdicciones, y segundo, cuando la tasa o el tipo impositivo en ese lugar, en ese territorio, sea inferior al 50% a la que se cobre en el Estado peruano, ¿no? Y además cumpla alguna de las 4 características que hemos mencionado, ¿no? Que establece nuestra legislación. Pues bien, conociendo entonces quiénes son los sujetos que están obligados a cumplir las normas de precio de transferencia, vamos a conversar un poquito sobre el tema de los métodos de valoración. Muy bien, yo soy un contribuyente que hago operaciones con mi vinculada, local o extranjera, o soy un contribuyente peruano que hago operaciones con un sujeto en un paraíso fiscal. ¿A qué me obliga la ley del impuesto a la renta? Bueno, obliga a que cuando pactes o fijes el precio pactado con tu vinculada o con el sujeto domiciliado en paraíso se encuentre dentro del rango de mercado, ¿no? Es decir,
la aplicación de lo que se conoce como el principio de la libre concurrencia, es decir, compradores y vendedores establecen el precio sobre la base de la oferta y la demanda y sobre la base del acuerdo de voluntades. Entonces, pues bien, entonces una empresa A realiza una transacción con su vinculada, venta de bienes o prestación de servicios. El precio que ellos fijen debe ser el precio al que normalmente se fija con terceros independientes o no vinculados. Sin embargo, la norma obliga pues que el contribuyente advierta que este precio sea un precio que esté dentro del rango de mercado. Y el rango de mercado, ¿cómo se halla? Aplicando los métodos de valoración. El artículo 32A ha establecido fundamentalmente 6 métodos de valoración, ¿no? El régimen del precio comparable no controlado, que incluye el sexto método, o el método que se aplica para operaciones de bienes con cotización conocida o commodities. El segundo método es el método del precio de reventa, el tercer método es el costo incrementado, el cuarto método es el método de partición de utilidades, el quinto método, el método residual de partición de utilidades, y el sexto método sería el método del margen neto transaccional. Aquí hacemos una precisión importante. Hasta el año pasado, cuando trabajábamos los temas de precio de transferencia, nos guiamos de estos 6 métodos, ¿no? Y no había alternativa de tomar métodos distintos. De tal suerte que llegábamos a momentos en donde, al momento de evaluar la transacción y establecer el rango de mercado, ninguno de los métodos que la ley establecía calzaban. Por distintas razones, ya sea porque no contábamos con información, ya sea que había solamente información de operaciones entre sujetos vinculados, no con independientes, o por distintas razones no podía aplicarse uno de los métodos. O es que los ajustes a la comparabilidad eran demasiado complejos y ya distorsionaban la aplicación del método y el valor y el rango de mercado. El hecho era que te encontrabas con limitaciones, ¿no? De ninguno de los métodos es posible. La norma te obligaba a que apliques uno de los métodos. ¿Cuál de los métodos? Bueno, realmente la norma no te da una prelación de cuál método. La norma simplemente te dice el método más apropiado y establece algunos criterios para elegir el método más apropiado. Pero se tenía ese problema. La modificación importante que ha hecho el 1312 y que está vigente a partir de este ejercicio, a partir del 2017, es que la norma te dice que puedes utilizar otros métodos, cuando por la naturaleza y características de las actividades y transacciones no resulte apropiada la aplicación de ningún otro método. Entonces, en ese caso, la norma te dice que podrás utilizar otros métodos. ¿Qué métodos? Bueno, en este caso, el decreto legislativo 1312 nos dice que esto será establecido a través de la norma reglamentaria. Y la norma reglamentaria a la fecha no ha realizado las precisiones que correspondan. Entonces, un cambio importante en la aplicación del régimen de precios de transferencia es básicamente en que se puede utilizar cualquier otro método. Ahí habrá una cuestión a considerar. ¿Por qué? Porque, como decíamos, el decreto legislativo 1312 se publica el 31 de diciembre del 2016 y entra en vigencia a partir del 1 de enero de este año, del 2017. ¿No? Entonces, respecto a obligaciones formales no hay problema, eso ya más adelante explico cómo funciona. El asunto es el siguiente. ¿Qué va a ocurrir con el tema de acuerdo, vamos a presentar el reporte local por las operaciones realizadas por un contribuyente con su vinculada respecto del año 2016? De acuerdo. La pregunta será, ¿qué método de valoración utilizamos? ¿Los 6 métodos que tradicionalmente han estado siempre en la ley, o ya vamos a poder utilizar este criterio de cualquier otro método? ¿No? Porque claro, en el extremo de obligaciones formales no hay mayor complicación, pero en este caso el tema de métodos está asociado a la norma sustantiva. Yo no sé cuál será el criterio. Entiendo que tal vez el reglamento nos puede aclarar un poco más el panorama, pero acá sí creo que va a haber una cuestión que no podría utilizarse este criterio, esta séptima alternativa de otros métodos para el periodo 2016, porque un periodo que aún en esta norma no estaba vigente. ¿De acuerdo?
Bien, ahora entramos ya al tema de obligaciones formales, y yo decía que la norma, el decreto legislativo 1312, cuando es la modificatoria del 32A, inciso G, incorpora las nuevas obligaciones no asociadas con reporte local, reporte maestro y reporte país por país, y sin embargo, no señala nada al respecto de la declaración jurada informativa de precio de transferencia y el estudio técnico de precio de transferencias. Entonces, como les dije, fue necesario que el día 22 de mayo de este año, fue preciso porque ya los vencimientos para presentar la declaración jurada de precios de transferencia era en el mes de junio. Entonces la SUNAT emite este comunicado, donde indica que la declaración jurada informativa de precios y el estudio técnico ya no va a ser obligatorio. Eso fue dejado sin efecto por el decreto legislativo 1312, y que las obligaciones ahora son las de reporte local, reporte maestro y reporte país por país, precisando además que la SUNAT próximamente establecerá la forma, plazo y condiciones para presentar estas obligaciones mencionadas. Entonces, bien, ¿a qué se debe el cambio? ¿Por qué el cambio? O sea, ¿por qué hemos migrado de declaración jurada informativa y estudio técnico a reporte local, reporte maestro y reporte país por país? Una vez más, la OCDE, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, viene trabajando ya hace algunos años, ha desarrollado algunas acciones orientadas a combatir el planeamiento tributario agresivo, la planificación fiscal agresiva. Y entonces, en el marco del denominado Plan BEPS, ha establecido 15 acciones concretas para combatir la evasión y elusión a nivel internacional, o conocida como planificación fiscal agresiva. Dentro de estas 15 acciones, la acción 13 del Plan BEPS, ¿no?, ha hecho una reformulación de todo el tema asociado a la documentación, ¿no?, de operaciones entre partes vinculadas. Y entonces se ha eliminado prácticamente el capítulo 5 de las guías de la OCDE, ¿no?, y ahora la acción 7 ha regulado de manera integral todo el tema de documentación de soporte de las operaciones entre sujetos vinculados, incorporándose este reporte local, reporte maestro y reporte país por país, lo cual quiere decir que no es una invención del fisco peruano, del Estado peruano, estas nuevas obligaciones, sino más bien obedece a estas acciones desarrolladas por la OCDE, que lo que propenden al final de cuentas es que más adelante se pueda intercambiar información entre las distintas administraciones tributarias de los estados, y esta información, por lo menos de los reportes país por país y reportes maestros, puedan utilizarse para propósitos de control y fiscalización a nivel internacional. Entonces, ese es el escenario, y por eso se ha cambiado la norma, ¿no? Y el decreto supremo 333 de este año, decía yo, que publicado el 17 de noviembre, un poco ha venido a clarificar el tema de los umbrales, ¿no?, de respecto a quienes están obligados a presentar el reporte país por país, y además ha establecido cuál es la información mínima que debe contener el reporte local, el reporte maestro y el reporte país por país. Es decir, ya este decreto supremo establece qué información los contribuyentes estamos obligados a presentar al fisco peruano, a la administración tributaria peruana, en atención a estas nuevas obligaciones formales. Pues bien, el decreto supremo 333 que acabo de mencionar ha hecho esta precisión, y dice que la declaración jurada del ejercicio 2016 será exigible a partir del año 2017 respecto del reporte local. Es decir, bien, nuestra última declaración jurada informativa de precios y estudio técnico elaborado ha sido por el año 2015, que se presentó en el año 2016, en junio. ¿De acuerdo? Ahora, respecto de las operaciones del año 2016, el decreto supremo
ha precisado que estas operaciones van a ser informadas a través de estos reportes a partir del ejercicio 2017, con lo cual tenemos la sensación de que al haber el decreto supremo señalado a partir del 2017, es muy probable que recién en el año 2018 la SUNAT emita la resolución de superintendencia que establezca ya de manera integral esta obligación y se le establezca a los contribuyentes el cronograma para presentar la declaración jurada. Yo lo veo difícil que en lo que resta del año se publique esta resolución con el cronograma y se establezcan plazos. Yo creo que esto será ya en el año 2018, es decir, de manera excepcional, el reporte local para las operaciones del ejercicio 2016 serán presentadas en el ejercicio probablemente 2018, como vengo comentando, y la SUNAT establecerá la forma, plazos y condiciones a través de una resolución de superintendencia. Con lo cual, creo que por lo menos cerrado este ejercicio 2017, no habrá obligación de presentar este reporte local. Ahora bien, ¿quiénes son los obligados a presentar el reporte local? La norma dice aquellos sujetos que están en el ámbito de aplicación y que de precio de transferencia se entiende y cuyos ingresos del ejercicio gravable superen 2.300 unidades impositivas tributarias. Entonces vayamos viendo ya si tenemos empresas vinculadas locales o hacemos operaciones con vinculadas no domiciliadas, vamos viendo si los ingresos devengados del ejercicio han superado las 2.300 unidades impositivas tributarias. Eso es en respecto al reporte local. Respecto al reporte maestro y al reporte país por país, la declaración jurada del año 2017, o las operaciones realizadas por el año 2017 serán reportadas en el año 2018. En el 2018. Entonces, claro, para el año 2016, que se presente el 2017, solo tenemos reporte local, no hay más obligación. Para el año 2017, que se va a reportar el año 2018, tenemos que habrá contribuyentes que estarán obligados a presentar reporte local, reporte maestro, reporte país por país, según corresponda, porque el Decreto Supremo 333 ha hecho esta precisión y ha dicho que la declaración jurada del año 2017, reporte maestro, será exigible en el ejercicio 2018. Igual para el reporte país por país. Ahora, ¿quiénes están obligados a presentar el reporte maestro? Aquellos contribuyentes cuyos ingresos, primero, aquellos contribuyentes que formen parte de un grupo empresarial, de un grupo económico, cuyos ingresos devengados en el ejercicio gravable superen 20.000 unidades impositivas tributarias. Ya hemos establecido a partir de qué año van a presentar este reporte, esta declaración jurada. Y en el caso del reporte país por país, este también será exigible en el año 2018 respecto a transacciones del 2017 y estarán obligados a presentar aquellos sujetos, primero, aquella matriz domiciliada en el país, es decir, la matriz domiciliada en el territorio peruano, y que es parte de un grupo multinacional. En ese caso, van a presentar la declaración jurada informativa, reporte país por país, siempre que los ingresos, según los estados financieros consolidados que se formulen, devengados en el ejercicio gravable anterior, es decir, estamos hablando del 2017, para el año 2016, sean iguales o mayores a 2.700 millones de soles. 2.700 millones de soles. Es decir, matriz domiciliada en el Perú, primera condición, que forme parte de un grupo multinacional, va a presentar el reporte en tanto los ingresos, según estados financieros consolidados, superen 2.700 millones de soles. Muy bien, existe también el supuesto, que hay la obligación de presentar el reporte país por país cuando un contribuyente domiciliado en el Perú sea parte de un grupo multinacional y que la matriz, cuando consolide
los estados financieros, igual los ingresos superen 2.700 millones de soles, más algunas condiciones que la norma ha establecido para obligar en este caso a presentar el reporte país por país. De acuerdo, ya para ir terminando, para ir cerrando esta transmisión en vivo, las obligaciones formales que se incumplan asociadas con reporte local, reporte maestro y reporte país por país serán sancionadas, ¿no?, a los contribuyentes que incumplan con ellas. Y entonces, en ese extremo, el Código Tributario se ha visto modificado y ahora el numeral 2 del artículo 176, que incluye estas declaraciones juradas, reporte local, reporte maestro y reporte país por país, sanciona a aquellos contribuyentes que incumplan con presentar esta declaración o reporte dentro del plazo que establezca la SUNAT, con una multa del 0,6% de los ingresos netos del ejercicio anterior, la cual no puede ser menor a 10% de la UIT ni superar 25 unidades impositivas tributarias. Esta infracción y por tanto la correspondiente sanción puede acogerse al régimen de gradualidad. Si es que el contribuyente subsana voluntariamente, no hay sanción, y si es al contribuyente es inducido, es decir, es detectado por la SUNAT que no ha presentado el reporte local, maestro, país por país en los plazos establecidos, y la SUNAT le comunica para su regularización, en ese caso podrá acogerse a una rebaja del 80% si es que subsana y paga la multa, y de 80% si es que presenta solo la declaración jurada y no paga la multa, y de 90% sí que presenta la declaración jurada informativa y además paga la multa. Entonces, como verán, estimados amigos, para este ejercicio 2017, por lo menos, ya por lo que resta del año, no vamos a tener que trabajar el reporte local. Entendemos que ya la SUNAT emitirá la resolución de superintendencia que establezca los plazos, que establezca la demás información que se requiere para cumplir con esta obligación, y estimo que el 2018 se va a presentar este reporte local, pero respecto de operaciones, decía yo, 2016. También en este 2018 es muy probable que ya, o es más, así lo dice la norma, tengamos que presentar, si es que estamos dentro de los umbrales, el reporte maestro y el reporte país por país. Entonces, eso en cuanto al tema de obligaciones formales. Definitivamente las multas son importantes, pero una recomendación adicional antes de cerrar la transmisión en vivo es la siguiente. Si bien es cierto, por los montos que manejen de ingresos y si calzamos o no dentro de los umbrales para presentar el reporte local, el reporte maestro, el reporte país por país, al margen de ello debe quedar claro que estas son obligaciones formales, es decir, que la obligación que tiene el contribuyente de fijar su precio entre partes vinculadas o con sujetos domiciliados en paraísos, esta obligación es para todos los contribuyentes, al margen de que presenten el reporte o las declaraciones juradas y reporte local, maestro o país por país. Quiere decir que siempre los contribuyentes deben de pactar su precio sobre la base del rango de mercado. Y eso es algo que mucha gente no conoce, porque piensa que porque no está obligado por límite de ingresos o por los umbrales que ha previsto la norma para la obligación formal, piensa que no le resulta siendo de aplicación el régimen de precios de transferencia, sobre todo en el extremo referido a la fijación del rango de mercado y la aplicación de los métodos. No, definitivamente que no. Pues una cosa son las obligaciones formales y otra cosa es el aspecto sustantivo del régimen que define el inciso A del 32A, que establece quiénes son los sujetos que están dentro del ámbito de aplicación del régimen. Claro, una historia distinta será si corresponde o no hacer los ajustes fiscales respectivos. Bueno, como les comenté en un principio, no ha sido el propósito de esta charla hablar en concreto de cómo aplica el régimen, de los métodos, de los ajustes fiscales y demás. El propósito ha sido hablar exclusivamente del tema de obligaciones formales, porque mucha gente está preguntándose si ya es muy próximo al 2018 va a haber alguna obligación o no, muy próximo a acabar el 2017 va a haber alguna obligación o no.
Yo creo que eso ha quedado meridianamente claro. Sin embargo, más adelante, cuando ya tengamos la obligación de presentar el reporte local, maestro y país por país, haremos una transmisión en vivo para un poco aclarar en qué consiste cada uno de estos reportes, ¿no? Y cuál es la metodología que se sigue para determinar el rango de mercado y, por tanto, los ajustes fiscales que correspondan. Muchas gracias, hasta la próxima, nos vemos.